Presidente, en el contexto del juicio contra Genaro García Luna, me gustaría preguntarle, pues, si los fiscales de Estados Unidos han solicitado a México en esta cooperación interrogar a los dos que están presos aquí en México, que es Facundo Rosas y también Cárdenas Palomino. En ese sentido, presidente, también preguntarle si México ha solicitado a su vez a Estados Unidos, pues, la cooperación para tener acceso a los interrogatorios de Genaro García Luna, a toda la información que ha proporcionado, pues, en estas declaraciones que ya ha hecho en estos 3 años que ha estado en prisión, y también si en el caso de Luis Cárdenas Palomino y de Facundo Rosas, que eran colaboradores cercanos, prácticamente mano derecha de Genaro García Luna, que a su vez era mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa, en todo el tema de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que ahora sabemos que fue una guerra contra la sociedad, ya se confirmó todo esto. Preguntarle si estos dos exfuncionarios se han apegado al criterio de oportunidad o han pedido ser testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República para que revelen qué otros mandos, qué otros funcionarios de alto nivel del gobierno de Felipe Calderón estuvieron involucrados en esta protección al cártel de Sinaloa, y también si han aportado información de qué medios de comunicación y qué periodistas recibieron dinero de Genaro García Luna en aquel sexenio. Pues no tengo información, porque este asunto lo lleva la Fiscalía y hay autonomía e independencia. Ellos son los que están atendiendo las denuncias en contra de García Luna. Lo que nosotros estamos atendiendo es lo de la recuperación de bienes que presuntamente se obtuvieron con contratos del gobierno, que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público. Hay una denuncia de carácter civil en Florida, les decía yo, por alrededor de $700 millones. Eso es lo que está atendiendo Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera y un despacho de abogados, porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna. Eso es lo que nosotros tenemos. La defensa impugnó, argumentando de que no correspondía presentar allá la denuncia, porque los hechos supuestamente se habían cometido en México. Sin embargo, el juez encargado del asunto resolvió de que procedía nuestra denuncia porque los bienes están en Florida, en Miami, básicamente. Y se han ganado 2 recursos de apelación y sigue adelante ese juicio. Hay ahora una pausa que decretó o estableció un juez. Pienso que en espera de que termine
el juicio de Nueva York. Nosotros de todas maneras vamos a darle continuidad a ese proceso y vamos a estar informando. No lo hacemos ahora a detalle porque no queremos interferir en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York, y lo que corresponde a la Fiscalía, pues ellos tienen también sus tiempos, sus formas. Eso es lo que puedo comentar. Presidente, en este caso, ¿no consideraría importante que pues Luis Cárdenas Palomino y también Facundo Rosas aporten información y que ésta se dé a conocer aquí en la conferencia, como ocurre ya con el juicio de Genaro García Luna? Pues más adelante hay que preguntarle a los abogados nuestros, sobre todo en el caso del juicio, si no nos perjudica el que se dé más información. En este mismo tema, presidente, hace unos días quien fuera titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, Guillermo Valdés, justo en el periodo de Felipe Calderón, escribió un artículo en Letras Libres donde decía que pues él no tenía conocimiento, no sabía supuestamente si Genaro García Luna es inocente o culpable de haber protegido al cártel de Sinaloa. Al respecto, presidente, preguntarle pues respecto de estas personas a las que ya les surge que fueron funcionarios y que además tenían entre sus responsabilidades proteger la seguridad nacional, en este caso generar inteligencia desde el aparato civil, y además que tenían la encomienda específica de la principal política pública de Felipe Calderón de combatir supuestamente al crimen organizado. ¿En manos de quién estábamos entonces si no se enteraban que Genaro García Luna tenía estos nexos? Ahora les surge decir que no estaban enterados, pero hay otros que guardan silencio, que mejor prefieren agachar la cabeza, como es el caso de los exprocuradores generales de la República y también de los exdirectores del CISEN de aquella época, entre quienes están pues Eduardo Medina Mora, Marisela Morales, Arturo Chávez Chávez y también Domingo López Buitrón y Alejandro Poiré. ¿Qué opina de esto, presidente? Pues yo pienso que hay que esperar a que termine el juicio. Todavía está iniciando y se tiene que conocer la verdad. En el caso de Guillermo Valdés, yo tengo una mala opinión de él, no, o para decirlo más suave, no soy objetivo, porque él, me consta, participó en el fraude electoral del 2006. Tenían una empresa, le hacían encuestas y inflaban a Calderón. Y luego, como en pago, Calderón lo nombra director del CISEN. Como lo del CISEN no se conoce mucho, hay que decir que es la oficina, o era la oficina de espionaje del gobierno. Este señor Valdés, eso aparenta ser académico, y terminó encargado del espionaje del gobierno cuando Felipe Calderón. Y todavía sale del gobierno de Felipe Calderón y sigue con las encuestas cuchareadas
creo que se asocia con Jesús Silva Gerson, no, Reyes de Heroles, hijo, Reyes de Heroles, hijo, que fue director de Pemex. No, Jesús, el hermano de Federico, hijos de don Jesús, por lo que hablábamos ayer de los papás y de los hijos. Decía un amigo, los hijos de los famosos no son tan tontos como piensa el vecino, ni tan inteligentes como ellos creen. Son cosas distintas, ¿no? Pero don Jesús, un político extraordinario, de lo mejor, además estudioso, escritor. Su libro sobre el liberalismo en México es clásico, es lo mejor que se ha escrito. Son 2 tomos del Fondo de Cultura Económica. A ver, si Paco Ignacio los tiene, yo creo que sí, en el Fondo de Cultura Económica. Y fue, fíjense, director de Pemex. Y a él le tocó deshacer los llamados contratos riesgos. Después de la expropiación, cuando empieza a moderarse el movimiento revolucionario, empiezan los retrocesos, se toma un acuerdo de entregar a empresas extranjeras áreas para la explotación del petróleo. Se entrega prácticamente todo el Golfo de México, hasta Campeche. Eso se hace después del general Cárdenas. Por respeto no menciono al presidente que lo hizo. Y luego que se firmaron esos acuerdos riesgos, pues y se modificó la Constitución. Primero Ruiz Cortines volvió a establecer el dominio de la nación sobre el petróleo, don Adolfo Ruiz Cortines. Él estableció en el artículo 27 que en materia de petróleo no se permitían concesiones a empresas particulares. Y luego López Mateos todavía más definido le agregó: no se permiten ni concesiones ni contratos. Estamos hablando de presidentes patriotas. Y después de López Mateos viene Díaz Ordaz, y el director de Pemex era don Jesús Reyes Heroles. Y aún con todo lo autoritario de Díaz Ordaz, en ese sexenio se cancelan los contratos riesgos, y lo hace don Jesús Reyes Heroles.
pasa el tiempo y el hijo llega director de Pemex con Felipe Calderón y a impulsar la privatización del petróleo. En ese entonces es cuando se engañó de que iban a hacer una refinería y apenas hicieron una barda. Pero bueno, hay que esperar a ver qué va a suceder con este juicio. Y en el caso, por ejemplo, de estos exfuncionarios que tenían, digamos, en sus manos garantizar la seguridad nacional de nuestro país y también, pues, que no hubiera mafia entre el gobierno y los cárteles de la droga, específicamente el cártel de Sinaloa, ¿no sería importante que la Fiscalía General de la República, pues, también los citara ya a declarar, sobre todo porque muchas de las cosas que se saben allá en Estados Unidos, pues, finalmente no se van a hacer públicas y pues todo depende también de los propios medios de comunicación que quieran informar y que no quieran informar, y ya sabemos que pues hay varios que sí recibían dinero de Genaro García Luna, igual que periodistas. Hay que esperarnos porque todavía está iniciando, repito, el juicio, y hay que ver también qué van a informar los de las agencias, porque yo recuerdo perfectamente cuando asesinan a uno de los que está ahora siendo mencionado, Beltrán Leiva, ¿sí? Algunos todavía se deben de acordar de eso, porque fue con Calderón y fue en Cuernavaca y llamó mucho la atención porque profanaron, vamos a decir, el cuerpo, lo llenaron de billetes de dólares, el cuerpo, y una gran difusión en todos los medios. Es cosa de verlo, pero fue una celebración. Y en esa ocasión, por eso esto da para mucho, el embajador de Estados Unidos llegó a celebrar el hecho diciendo de que se contaba con una muy buena cooperación con la Marina, y que a diferencia del Ejército, Estados Unidos confiaba solo en la Marina. Fíjense esa intromisión a la vida interna de nuestro país. Yo recuerdo que puse un mensaje en mi Face protestando por esa declaración, diciéndole que no se metiera, que estaba afectando nuestra soberanía. Pero entonces había pues muchísima vinculación con agencias, con organismos o corporaciones nacionales, la Fiscalía, todo esto de Rápido y Furioso, ni modo que no se sabía
por qué le dieron carpetazo al asunto en Estados Unidos. Hay que esperar a ver qué va a suceder con todo esto, pero es interesante. Y lo más interesante de todo, repito, es que no vuelvan a suceder estas cosas, porque es una vergüenza para nuestro país. Lo más importante es la no repetición, porque antes, y esto es parte también de la transformación, antes todo esto se veía normal y pensaban que eran intocables, que no se podía tocar al intocable. Y por eso imperaba la corrupción y la impunidad. Entonces, todo esto es enseñanza para servidores públicos. Qué fácil, mi Ferrari y mi mansión y mi departamento, mi depa en Miami. Y el aplauso y mi condecoración como el mejor policía. Y yo lo resuelvo todo. Y compro conciencias y compro lealtades. Y hago lo que quiero. Eso es lo que no queremos que se repita nunca más en nuestro país. Independientemente de cualquier otra cosa, es mostrar esto. Y es lamentable que haya quienes defiendan este estilo de actuar, este proceder. ¿Cómo vamos a salir adelante como país? ¿Cómo vamos a llegar a una sociedad mejor? Y las nuevas generaciones, afortunadamente se están dando los cambios en México. Esto es muy bueno, mucho, mucho, muy bueno. Y no es saber a cuántos se encarcelan, no. Es que eran intocables, no perdían ni siquiera su respetabilidad, pero además era un estilo de vida. No seas tonto, imita a tu primo. ¿No ves que ya anda en una Cherokee? Y la Cherokee, apá. ¿No ves la Cheyenne? Y la Cheyenne, apá. En los bienes de los funcionarios estos, imagínense los carros más lujosos del mundo. Yo no los puedo describir porque no sé, ni me interesa, pero alguna gente que le he preguntado, ¿y este? No, Rolls Royce, eso. El otro, el Ferrari, todos los más lujosos. O sea, ese era el estilo de vida, la forma de vivir. No, en general. Entonces, y también aquí, bueno, si a mí me llega es el doctor, de repente lo veo que, doctor,
y ese trajecito, ¿no? Y ya se fue a Acapulco, pero vive, ¿no? En Diamante ¿no? ¿Cómo no me voy a dar cuenta? ¿Cómo no voy a saber? ¿Sí? Pero este hombre es un profesional, un científico de primera, Premio Nacional de Ciencia y un hombre honesto. Pero ven algunos de estos que están siendo juzgados, vean las fotografías, el estilo, sus desplantes, qué ideales pueden tener, qué principios. Si hasta la gente que tiene ideales, que tiene principios, se atontan con el poder, porque el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. El poder es una tentación que solo se resiste si hay ideales, si hay principios y se está bien anclado. Pero el que no tiene ideales, no tiene principios, el pragmático, el que está pensando en salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, triunfar, 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 triunfar. ¿Y cuánto tienes, cuánto vales? Y como te ven, te tratan. Y no seas tonto, aprovecha. ¿Qué vas a estar pensando en los demás? Piensa en ti, piensa en tu familia. No se te va a volver a presentar esta oportunidad. Y hay que ir de compras y el reloj entre más lujoso. Yo me enteré en los tiempos de Calderón de que había un contratista de Pemex que regalaba relojes cuando lo del Bicentenario, de $1 millón, un reloj, hechos a una empresa que tampoco me acuerdo ni me interesa saberlo, pero en serie, $1 millón, un reloj. Eso es pecado social. Y todavía van a la iglesia.